Bienvenidos a Gaucho Linuxero, edición podcast. Mi nombre es Octavio y hoy vamos a hablar de algo fundamental en cualquier sistema Linux, el kernel. Si estás pensando en el mundo de Linux, el término kernel puede sonar un poco técnico, pero aquí lo explicaremos de forma sencilla. El kernel es el núcleo o el cerebro del sistema operativo. Su función principal es actuar como un intermediario entre el hardware de tu computadora, es decir, como el procesador, la memoria y los dispositivos, y el software, es decir, los programas que usamos. Imagina que el kernel es como un puente que traduce las instrucciones de los programas en acciones que el hardware puede entender y realizar. Por ejemplo, cuando abres un archivo o inicias un programa, es el kernel quien organiza todos los recursos que tu sistema necesita para esa tarea, como la memoria y la potencia del procesador, haciendo posible que la tarea se complete rápidamente y sin errores. Así que, en pocas palabras, el kernel es esencial para que nuestra computadora funcione. Ahora, ¿para qué sirve el kernel? Entonces, ¿por qué es tan importante el kernel? Vamos a ver sus funciones principales en un lenguaje sencillo, fácil de entender. Primero, gestión de hardware. El kernel permite que el sistema operativo use el hardware de la computadora. Sin el kernel, el sistema operativo no podría hablar con el procesador, la memoria, la pantalla o el disco duro. Segundo, administración de la memoria. El kernel asigna memoria a cada programa que se ejecuta en su sistema. Gracias a esta administración, los programas no se quedan sin memoria y no interfieren entre ellos, manteniendo así tu computadora o tu ordenador de forma estable y eficiente. Tercero, seguridad y estabilidad. Otra responsabilidad clave del kernel es la seguridad. Protege los recursos del sistema y permite que los programas funcionen sin interferencia, manteniendo así un entorno seguro y estable. Por lo tanto, vamos a ver entonces algunas ventajas y desventajas del kernel Serie 6 contra las del kernel Serie 5. Muy bien, ahora que ya tenemos el concepto claro sobre qué es el kernel y qué es lo que hace el kernel, ahora vamos a analizar las ventajas y desventajas entre ambas diferencias o ambas series, es decir, la del kernel Serie 5 y kernel Serie 6. Empezaremos por la primera. Ventajas del kernel Serie 5. 1. Estabilidad probada. El kernel Serie 5 ha sido usado durante varios años, lo que lo convierte en una opción muy confiable y estable. Si tienes un equipo un poco más antiguo, el kernel Serie 5 puede ser una buena opción porque ya ha sido probado y mejorado con el tiempo. 2. Compatibilidad con hardware más antiguo. La Serie 5 del kernel tiene un excelente soporte para hardware más antiguo. Si usas una computadora, una laptop o lo que sea de hace varios años, el kernel Serie 5 te brindará una experiencia estable y sin problemas de compatibilidad, lo cual eso quiere decir que también se puede utilizar en hardware más moderno. Pero luego vamos a hablar un poco más en cuanto a esto en la Serie 6. Continuamos. Número 3. Consumo de recursos moderados. Para equipos con especificaciones más limitadas, el kernel Serie 5 suele tener un consumo de recursos más moderado. Esto es beneficioso para ahorrar batería o reducir el uso de memoria en equipo menos potente. Por eso es que seguramente verás que al tener un sistema con kernel Serie 5, este pesará menos en memoria RAM. Vamos a ver algunas desventajas del kernel Serie 5, pero eso no lo hace menos potente. 1. Soporte limitado para hardware nuevo.
Una desventaja que ofrece este kernel Serie 5 en comparación con el 6 es que puede tal vez no tener soporte completo para hardware más moderno, como los últimos procesadores o tarjetas gráficas. Esto puede hacer que algunos dispositivos tal vez no funcionen correctamente o quizás su rendimiento se vea afectado. Hasta inclusive algunos componentes puede que tal vez no sean compatibles. Veamos ahora las ventajas del kernel 6. 1. Mejor soporte para hardware reciente. El kernel Serie 6 está diseñado para soportar los últimos avances en hardware, incluyendo las últimas generaciones de procesadores y tarjetas gráficas de Intel, AMD y Nvidia o Nvidia. Esto significa que si tienes un equipo bastante moderno, el kernel 6 puede llegar a aprovechar al máximo su capacidad y su potencial. Número 2. Mayor rendimiento en tareas intensivas. El kernel Serie 6 incluye mejoras importantes para tareas de alto rendimiento, como edición de video, desarrollo de software o grande base de datos. Esto significa que puede manejar mejor cargas pesadas y aprovechar los recursos de manera más eficiente. Lo cual esto no quiere decir que el kernel 5 no lo haga, pero tal vez aquí se pueda hacer un poquito mejor y con un mejor rendimiento si el hardware realmente es bastante moderno. 3. Eficiencia energética mejorada. Otra ventaja destacada del kernel 6 es su optimización para laptops. Gracias a una administración de energía avanzada, el kernel Serie 6 puede ayudar a extender la duración de la batería al reducir el consumo de energía cuando ésta no se necesita. 4. Soporte para nuevas tecnologías y sistemas de archivos. El kernel Serie 6 incorpora soporte para tecnologías avanzadas, incluyendo sistemas de archivos como por ejemplo BTRFS y ZFS. Estos sistemas son conocidos por su gran rendimiento y fiabilidad en el manejo de datos. Por ejemplo, en el caso de BTRFS, permite realizar instantánea o snapshot, algo que suele ser útil para hacer copias de seguridad rápida en el sistema. Mientras que por otro lado, ZFS es conocido por su habilidad para detectar y corregir errores en los datos, ofreciendo una gran protección. Esto es posible porque el kernel tiene que incluir compatibilidad nativa para que el sistema de archivo funcione correctamente con el hardware, ya que es el kernel quien maneja toda la interacción entre los datos y el disco duro o la unidad de almacenamiento. Bien, ahora veamos algunas desventajas del kernel Serie 6. 1. Posibles inestabilidades iniciales. Al ser una versión más reciente, el kernel 6 aún podría tener algunos errores o inestabilidad con ciertos programas o configuraciones específicas. Esto es algo que suele mejorar con el tiempo, pero es una posible desventaja en algunos sistemas. Por ejemplo, en caso de algunas laptops, el kernel 6 tal vez a veces podrías tener problemas con el touchpad, como me pasó en mi caso. Número 2. Mayor consumo de recursos en algunos casos. Aunque el kernel Serie 6 es eficiente, sus mejoras en rendimiento y soporte de hardware nuevo pueden llevar a un uso ligeramente mayor de recursos en computadoras más antiguas. En esos casos podrías notar que el sistema consume más RAM o que la CPU trabaja más de lo necesario. En resumen, si tienes un equipo más antiguo o buscas una opción probada, estable, 100% confiable, sin duda que el kernel Serie 5 es el ideal. Pero si tenés una computadora bastante moderna y querés el mejor rendimiento, una mayor duración de batería y soporte para las últimas tecnologías, entonces el recomendado es el kernel Serie 6. En conclusión,
Ni el kernel 5 ni el kernel 6 es mejor. Todo depende del hardware que tengas. Bueno, espero que esta explicación te haya ayudado a entender qué es el kernel, las diferencias entre el kernel serie 5 y el kernel serie 6 en Linux. Si te ha sido útil, no olvides darme like, suscribirte al canal para más en contenido sobre Linux, retro game y algunos juegos Android. Desde ya, gracias por ver y escuchar este video podcast y nos vemos en el próximo video.